Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Miguel. Espero que todos se encuentren bien de salud, espiritualmente, por supuesto. Espero que también Dios esté bendiciéndoles también materialmente, teniendo trabajo, reiniciando sus negocios, sus empleos. Es mi oración que Dios les ayude, que les ayude a perseverar en la fe, a que Dios les dé sabiduría, creatividad para saber cómo enfrentar este tiempo que todos hemos estado enfrentando. Cada semana estamos orando siempre por la iglesia, por las necesidades de ustedes. Que Dios les ayude mucho. Como ustedes saben, hermanos, um, desde que la iglesia nos estamos reuniendo así a distancia, eh, sé que muchos ahora tienen muchas opciones por la red de escuchar muchas enseñanzas de por aquí y allá. Ya la internet se ha vuelto como un universo, un gran océano de posibilidades de conocimiento e información que lamentablemente muchos podemos caer en redes y doctrinas equivocadas. A la distancia de un clic de nuestro dedo podemos aprender y escuchar muchas cosas que no corresponden. Y para coincidencia, ¿no? Guía, Dios nos guió, que este año el lema fue, llamáramos ese, sobre enraigados y solidificados en Él, o sea, en Jesucristo, y confirmado nuestra fe, Colosenses capítulo 2. Y el propósito de este año realmente era que, como dice el nombre, ¿no? Solidificar nuestra fe. Más que nunca, ahora que no podemos verlos físicamente, presencialmente, y sé que algunos, más de uno, ha dejado de reunirse o escuchando otras cosas o en simultáneamente está oyendo otras cosas con el peligro de poder ser confundido su doctrina. Ojalá fortalecidos y creciendo, pero también con el peligro de ser torcidos. Esperamos que puedan fielmente participar a nuestros mensajes, en especial en esta serie que estamos estudiando el libro de Gálatas. Gálatas, hemos estado hablando, el contexto es de que habían judíos convertidos de trasfondo del judaísmo que querían imponer a los creyentes, en especial no judíos, a convertirse al judaísmo, que venía con un paquete completo. No solamente eran ritos, costumbres, y recién en esa manera y practicando y cumpliendo, esforzándose a cumplir rigurosamente um, todas las normas de la ley mosaica y otras que ellos habían agregado. En el Levítico también había muchas otras normas, ¿sabes? No eran más que 10 mandamientos, eran muchas normas que ellos estaban enfatizando que los creyentes tenían que practicar también, si no, no iban a ser salvos. En especial en Galacia, en ese mundo europeo donde se estableció esta iglesia, donde Pablo escribe, había muchos gentiles, o sea, no judíos que se habían convertido, que no tenían trasfondo, ese trasfondo religioso judío. Así que estos judaizantes estaban impulsando, ¿no? Confundiendo, insistiendo que era necesario cumplir la ley para ser salvo. Y eso causó mucha confusión, llegó a oídos del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta para exhortar, enseñar, guiar. Hoy día quiero compartirles, basado en capítulo 3 y parte de capítulo 4, quiero hacer algunas comparaciones, ¿no? De la ley y la gracia. Prácticamente el mensaje de hoy día va a ser como una especie de capitulación para que estos conceptos lo podamos consolidar, lo podamos entender un poco más. Y lo quiero compartir de una manera un poquito más sintética, bosquejada, ¿no? Entonces, la primera cosa que quiero decirles, ¿no? O sea, la ley, eh, cuando hablamos de ley se refiere a los 10 mandamientos y a todas las normas levíticas y antiguas que aparecían, que tenemos en el Antiguo Testamento, todos esos ritos, costumbres que habían en el judaísmo y otros más.
Muy bien, entonces dice, la ley era un esfuerzo ritual, ceremonial y un esfuerzo humano. Eso era la ley. Pero versus la gracia ¿qué era? Se recibía algo que era simplemente gratis, que por un acto de fe uno lo recibía. Y el apóstol Pablo escribe ya en el capítulo 3, versículo 2, yo quiero leerlo, dice, ¿acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no las hayan servido para nada. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo de que ellos habían experimentado por la fe haber recibido la gracia del Espíritu. Y después, la ley. Quiero hablar otro aspecto de la ley. La ley, Pablo escribe en todas estas epístolas, ¿no? No cambia vidas. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. En otras palabras, hermanos, entonces la ley, la práctica de los ritos, las ceremonias y todo eso, no cambia vidas, pero la gracia, el haber recibido a Cristo por la fe, el Espíritu llegó a sus vidas y Dios hizo maravillas en nuestras vidas. Ustedes deben saber que en la ley, como tercer punto, ¿no? La ley se requería cumplir a perfección. Pero como nos dice en Gálatas capítulo 3 y otros textos del Nuevo Testamento, nadie los podía cumplir porque eran tantas las leyes, era muy difícil cumplirlos. Además que, como dice el apóstol Pablo, por cuanto todos somos pecadores, todos somos pecados, somos débiles, no hay ninguno perfecto. Entonces se requería entonces en la ley perfección que nadie es perfecto. Entonces era necesario y en la gracia que es, fue una promesa que Dios hizo a Abraham simplemente para recibirlo por la fe. Así que Abraham, de quien tanto los judíos mencionaban, él realmente recibe una promesa de salvación, pero él lo recibe por la fe. Él no tuvo que hacer cosas, él lo cree. Y entonces él estando en Ur, muy lejos de Israel, viviendo pues en un pueblo pagano, él de una manera increíble creía en solo Dios y él por la fe cree en Dios y deja su tierra, su parentela, su costumbre y sale en barco y para a la tierra prometida que Dios la verdad había prometido para establecer. Así que fue una promesa hecha a Abraham que lo recibió por la fe, no por obras, no por algo que hizo. Mientras que en la ley se exigía cumplir a perfección, cosa que nadie podía hacer. Por otro lado, la ley era algo temporal que solamente estaba dirigido para Israel de aquel entonces. Fíjense lo que dice el versículo 3, versículo 19 al 20. Estamos ahí recapitulando un poco. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrar a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Versículo 20. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Estoy usando la versión nueva traducción viviente. Entonces, esta promesa era solamente para Israel y tenía un carácter temporal. Pero cuando leemos en Gálatas también, capítulo 14 y 16, vamos a ver que se alcanzó esta promesa por medio de Cristo. La bendición no ya no era solo para Israel, sino para todos. Fíjense en lo que dice un poco más atrás, versículos 14 y 15, dice también en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, mediante Cristo Jesús,
Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y bueno, y ustedes podemos seguir leyendo, que simplemente por medio de la fe, aún mismo los gentiles, o sea, los no judíos, tú y yo que no somos judíos, probablemente la gran mayoría no somos judíos de origen, no somos hebreos, pero hemos recibido por la fe. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham, que iba a ser de bendición a todas las naciones, no solo a los judíos, a sus descendientes, sino a todas las naciones, incluido tú, incluido yo. Querido hermano, otro aspecto de la ley. La ley, eh, eh, primero, voy a hablar de la gracia, ¿no? Primero Dios le prometió a Abraham que iba a ser de bendición para todas las naciones. Y Dios hizo un pacto. Eso lo hizo desde Ur, Gálatas 3:16. Ya desde antes Dios lo prometió. Génesis capítulo 12 ya habla. Primero, Abraham recibió la promesa. Una promesa es algo que me comprometo a dar. No es que si tú haces esto, haces lo otro. No, no es algo que tú tienes que ganarte, merecer. Y es una promesa que te voy a dar. Y luego, en la ley vino después. Ustedes saben, ¿no? Abraham llegó y no llegó, no fundó, y no es que recibió la ley al toque. Fue después de que Israel, después de 400 años, en Egipto, 30 años, 40 años en el desierto. Estando en el desierto es de que Moisés recibe la ley, normas ya más específicas, estrictas, qué hacer, qué no hacer, los mandamientos de Dios. Y luego más adelante, estando ya en el desierto, en la tierra prometida, ya Dios comienza a darle otras normas más. Entonces, primero viene la promesa, de la gracia, la salvación, de la bendición a todas las naciones, no solo a los judíos, sino a todos, tú y yo también. Primero fue la promesa y luego vino la ley. No al revés. Otro aspecto que quiero hablarle, la ley sirvió ¿para qué vino? Entonces, si no sirve, entonces, ¿para qué vino la ley? Era la misma pregunta que se hacían, ¿no? Si tanto el apóstol Pablo enfatizaba que la ley no sirve no sirve, entonces, ¿para qué Dios lo dio? Vamos a leer el versículo 19, vamos a explicar eso, siempre en la versión NTV. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido por medio de los ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Hermanos, la ley sirvió simplemente para mostrar a la gente que éramos pecadores. Era como una lupa de aumento, ¿no? Mostraba la ley y mostraba, y al no poder cumplirlo, no era para hacernos trampa, caer, simplemente era para mostrar nuestra naturaleza débil, que no podíamos nosotros salvarnos por nuestro propio esfuerzo. La ley simplemente hizo ver más claramente, mostrar nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad. Así que la ley, hermanos, no produce vida, sino que hasta que ahora la gracia, ya que la ley no produce vida, ¿qué pasó? Tuvo que esperarse un descendiente de la promesa, o sea, un descendiente de Abraham. ¿Y cuál era? ¿Y quién fue ese descendiente de Abraham que hizo que nosotros pudiéramos tener la gracia de la salvación? Jesucristo es un descendiente de Abraham. Y entonces vino este descendiente de Abraham y que hizo posible con su muerte, haber venido al mundo con su muerte, que pudiéramos ser salvos. O sea, la ley no produce vida, mientras que la gracia, la fe en la promesa que Dios dio y de que de su simiente, o sea, un descendiente de Abraham trajera la salvación, eso fue posible. Ahí está la diferencia. En Gálatas capítulo 3, 21 vemos otra diferencia. Dice, la ley no da vida.
3:21. Dice, 3:21, ¿qué dice? ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecerla, pero no es posible. Y así es que la ley no da vida, vida espiritual. O sea, no es vida, pues, no es estar vivo fisiológicamente se refiere, ¿no? Sino una relación íntima eh, y verdadera con Dios. Estar en plena comunión, en paz con Dios. La ley no producía esa relación con Dios, solamente era ceremonial. Gente sin vida espiritual podía cumplir las normas, ¿no? Ritos, compraban animales, sacrificaban, ¿no? Y practicaba así nada más. Mientras que la gracia sí da vida. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, nuestras vidas son transformadas. Estamos en pecado, en adulterio, en la mentira, en las drogas, en delincuencia, una vida sin paz, metido simplemente en el materialismo, etcétera, infeliz. Y al recibir a Cristo por la gracia, no porque yo estoy yendo siempre a la iglesia, a las misas, yendo a los cultos, etcétera, tengo vida, no. No es cumplimiento de ritos. Los judíos no tenían vida espiritual, no tenían un vínculo, una relación con Dios. El haber creído en Jesucristo, esos tantos judíos o gentiles que se convirtieron en Galacia, como tú y yo que estamos acá en Perú y en alguna parte del mundo, el haber creído en Jesucristo, eso nos da vida. Otro aspecto, hablando de capítulo 3, versículo 22, 23, dice, por la ley todos somos, dice que somos esclavos del pecado. Fíjense lo que dice 22, dice NTV, la versión NTV, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Hermanos, estar bajo la ley, o sea, sometidos a simplemente cumplir ritos, mandamientos, etcétera, es como si fuésemos esclavos, no somos libres, estamos atados a prácticas religiosas, a ritos. Y Pablo lo describe así como prisioneros, como esclavos de la ley. Mientras que aquí dice, pero la gracia, ¿qué es? La gracia somos libres, ya no estamos atados, obligados a cumplir eso. Lo hacemos, es verdad, antes yo quería ir a la iglesia. Y cuando yo era católico sentía que tenía que ir a la iglesia y me obligaban. En mi colegio me obligaba a ir a las misas y luego yo sentía esa carga, tenía que ir a misa, si no Dios me castigaba, me condenaba, si moría me iba al infierno. Comencé a hacer esfuerzo, querer ir a la misa, a la iglesia, pero era un esfuerzo ritual, no tenía paz, no tenía ganas, no tenía deseos. Pero cuando yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, por la fe, Dios transformó mi vida y me sentí libre y empezó a tener ese deseo cada domingo, querer ir a la iglesia, a las reuniones. Y entonces, hermanos, eh, a veces me picaba la boca, quería mentir y me aguantaba, pero cuando recibí a Cristo, ya hubo una liberación, no había ese deseo de mentir, de hacer cosas indebidas que antes yo cometía, desde que yo acepté a Cristo por la gracia. No fue cumpliendo y haciendo ritos, haciéndome el bueno, haciendo las obras nuevas que Dios me cambió, no. Yo recibí a Cristo por la fe y Él cambió mi vida. Y entonces todas esas prácticas religiosas, por decir así, que yo me sentía esclavo, ahora me sentí libre. Y no es ya no hacerlo, sino muchas cosas eran buenas que la Biblia decía, pero ahora lo hacía libremente, con ganas, voluntariamente. Otro aspecto de la ley, dice la ley, fue tan solo miren el versículo 24, y ahora voy a explicar, dice 24,
Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Hermanos, la ley, aquí el apóstol Pablo lo está de una manera figurativa diciendo que la ley era básicamente como si fuese un tutor, ¿no? En la versión Reina Valera usa la palabra ayo. Ayo era como un guía, un supervisor, era como un tutor, un maestro, ¿no? Enseñaba algo, pero su rol principal no era ser un profesor, después se van a su casa y está haciendo lo mismo, no. Era un profesor, era un tutor que vivía con ese niño, que él era el hijo, el heredero, ¿no? ¿no? Del amo, de las casas, de un reinado, ¿no? Y entonces se le asignaba un ayo, o sea, un tutor. Y si bien iba a ser el amo y señor y iba a mandarlo, pero estaba bajo ese ayo, bajo ese guía, entonces era como una especie de esclavo. Le decía, haz esta tarea, ¿no? Escribe, aprende las matemáticas, aprende a limpiar, aprende a hacer esto y el otro. La ciencia, la física, la matemática, todo tenían que enseñarle y muchas costumbres, muchas disciplinas tenía que aprender bajo este tutor. Así que ese niño, en un sentido, no era en un sentido muy feliz con este ayo, ¿no? Con este supervisor, este tutor, porque se sentía así como un esclavo, un guía, entonces lo tenía así atado, ¿no? Un poco, pero era necesario porque ese niño era pequeño, inmaduro. Imagínate que ese niño luego tenga que, de niño pues le den las riendas de un país o de la casa, de una empresa para que gobierne, va a querer comprar solo juguetes, no va a querer que ya no tienen que venir, día libre siempre, ¿no? Ser niño era necesario ser educado desde muy pequeño. Y entonces el apóstol Pablo va a decir que la ley fue como ese tutor, ese guía, ese ayo, pero que a esa persona lo tenía como sujeto. Pero era un aspecto transicional. Un día ese niño iba a crecer y iba a ser el amo, pero ya maduro, con conocimiento. Así el apóstol Pablo habla en el versículo 26, 3, 25, dice, ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos de la ley que sea nuestra tutora. Cuando llegó a Jesucristo, porque dice el versículo 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Hermano, la otra diferencia de la ley es de que ahora ya no necesitamos como ese tutor. Ley, haz esto, haz el otro por obligación. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi mamá tenía que agarrar un palo y pegarme para levantarme a la cama y exigir para que yo me levantara fuera al colegio. Llegaba ya, cauchón, decía, no, ya es hora, anda. Y yo quería dormir más. Pero cuando ya fui creciendo ya no fue necesario un palo, ¿no? Yo solito me di cuenta, ingresé a la universidad, llegaba la hora y nadie me tenía que despertar, llevar, ingresé al seminario también, o sea, yo ya tenía responsabilidad, madurez, había llegado eso. Cuando uno recibe a Jesucristo, ya no tiene que estar una ley que te obliga, tienes que ir a la iglesia, tienes que orar, tienes que ayudar al prójimo, tienes que adorar a Dios, no tienes que hacer daño a las personas, no debes hacer maldad, si no te cae la multa, la ley, te mete en la cárcel. Ya no es necesario, como dice, un ayo que esté detrás ahí persiguiéndote. No, llega una etapa de madurez y Cristo cuando vino, Él nos liberó, ¿no? Y nos guió a esa nueva vida, ya no bajo un ayo, ya no bajo una ley, que su propósito fue bueno, guiarnos poco a poco. Era una etapa todavía de información de madurez. Otro aspecto, se decía que solo los judaizantes, ¿no? Solo los del linaje biológico de Abraham eh, podían ser, tenían la promesa de la salvación, pero no. Fíjese los versículos 26 al 29, ¿qué dice? Vamos a leerlo otra vez también en mi versión. Dice,
pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Se estaba dirigiendo, cuando escribía a Gálatas, habían pues, no todos eran judíos, habían gente de origen griego, gentil, y le estaba diciendo, todos ustedes son hijos de Dios, pero por la fe, no porque se hayan convertido al judaísmo. Y aunque ustedes no son del linaje de descendiente de Abraham, son hijos de Dios. Versículo 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, o sea, los que se han identificado en la fe, ¿no? Se han bautizado, han creído, han puesto en Cristo como si pusiera ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son unos en Cristo. Versículo 29. Ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Hermanos, qué hermoso. Eh, la bendición no solamente eran los descendientes biológicos de Abraham, y una imitación, un remedio a la bendición de ser descendiente de Abraham era convertirse al judaísmo. Era como una especie de entenados, ¿no? Hijos adoptivos, vamos a decir así, de la fe, no completos. Así se sentían muchos gentiles convertidos al cristianismo y obligados a judaizarse. Pero Pablo les escribe, dice, no hay diferencia de raza, sean gentiles, sean judíos, sean libres o sean esclavos, que había tiempo de esclavitud ahí todavía, no es que el cristianismo estaba a favor, pero el mundo vivía bajo esclavitud en muchos países, en el sistema imperial romano. Habían clases sociales, las mujeres estaban por debajo de los hombres, dicen, no hay hombre ni mujer, o sea, no había distinciones de sexo, de ¿no? De estatus libre y esclavo, y ni de raza, ni de descendencia. Los que han creído en Jesucristo, todos somos unos igual. Miren, ¿no? La gracia, la ley, era una bendición, entre comillas, limitada, que se tenía que cumplir y que tenía que tener la sangre, mientras que la fe simplemente era por creer y nos convertimos automáticamente descendientes por la fe de Abraham. La ley, como ustedes saben, la ley nos tuvo como niños herederos que estaban bajo un tutor, un guía, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Pero esos niños que estaban bajo la tutoría, ¿no? Niños amos, pero sin poder ejercer el estatus de amo, ellos se sentían como esclavos, no podían hacer lo que querían hacer porque tenían sus tutores, tenían esa potestad de tener mano dura, mano militar, como dice, y ellos tenían que ser estrictos porque ellos tenían que formar su carácter, no solo conocimiento, sino carácter. El día que ellos gobernaran, ¿no? Tenían que tener formación suficiente. Entonces, pero toda esa formación que le daban estos tutores, estos guías, eran, como dice la palabra de Dios en versículo 4, versículo 3, vamos a leerlo, dice, vamos a saltarnos capítulo 4, versículo 3, estoy diciendo bien resumido, dice, esto mismo sucedía con ustedes antes que viniera Cristo, éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. O sea, lo que Dios estaba haciendo con la ley cuando se los dio, básicamente, pues en algún momento ustedes van a ser libres. Pero yo primero les voy a mandar la ley para ir formándose a ustedes. Y la primera formación de ustedes tiene que ser básico, rudimentario. Y entonces las enseñanzas muchas veces que hemos tenido nosotros de la ley, ¿qué ha sido? No son de los ritos y todas esas cosas, sino también qué cosas son los rudimentos de este mundo, ¿no? Algunos teólogos, estudiosos han llegado a decir que los rudimentos de este mundo son los criterios, los conceptos de este mundo. Los rudimentos de este mundo es si tú quieres algo, no, o sea, no hay un almuerzo gratis. Si tú quieres el cielo, tienes que ganarte. Si tú quieres tener un carro, tienes que trabajar, comprarlo. O sea, no hay nada gratis. Quieres una casa, una ropa, un viaje, tienes que pagarlo. Y la salvación, no lo tienes que pagar, no es gratis, es un esfuerzo. Esos son los rudimentos
humanos. Todo se gana con tu propio esfuerzo. Y los rudimentos humanos es lo que tú sientes, hágalo. La carne, las inclinaciones humanas. Y eso dice que antes cuando éramos niños estábamos como esclavos, sujetos a esos rudimentos, ¿no? Al sistema de vida. Todo el mundo piensa así, si hay que lograr algo con tu propio esfuerzo y lo que tu corazón te guíe. Esos eran los rudimentos muchas veces de antes, los conceptos. Pero con la llegada de, pero por la gracia, esta es la comparación, con la gracia de Cristo, eh, nosotros éramos como herederos y hemos crecido, ya Cristo, hemos llegado, con la llegada de Cristo, es como este niño heredero, ya somos libres ya de la ley, ya no estamos obligados a hacerlo, y ahora lo hacemos voluntariamente, ya hemos llegado a una madurez y esos rudimentos del mundo, que teníamos que cumplir un horario, ir aquí, no, ahora yo hago mi horario, yo sé qué es lo que me conviene, qué es lo bueno, qué es lo correcto. Eso es. Y quiero ir terminando mi último punto. Capítulo 4, versículo 7, dice así. Ahora ya no eres un esclavo, Pablo dice, ¿no? Sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén, hermanos. So, cuando estábamos bajo la ley, estábamos como esclavos. La ley nos tenía esclavos, no podíamos cumplirlos. Y los judíos así se sentían antes. Nunca podían cumplir. Pero desde que hemos recibido a Jesucristo, la Biblia dice que somos libres por gracia. Libres porque por gracia, por medio de la fe, lo hemos creído, simplemente lo hemos aceptado. Dios nos ha dado ese regalo gratuito, la gracia. Por la gracia soy salvo. Y voy a leer otra vez ese texto bíblico. Dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. ¿Y cómo eres hijo de Dios? Como, como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Dios te ha hecho heredero, simplemente por haberle creído a Él. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque por la fe hemos creído en Jesucristo, que no era necesario por ninguna obra de la ley, por prácticas religiosas, ritos, cumplimientos de ninguna norma religiosa. Simplemente hemos creído por ti, por la gracia. En el nombre precioso de Jesucristo te agradecemos todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.